Y hoy quiero hablar acerca de profetas y esto es algo muy importante dentro de la iglesia, porque parece ser que se ha levantado un tiempo de mucha profecía, se ha levantado un tiempo de muchos profetas, y tenemos que ubicar las cosas dentro del contexto de la iglesia, y tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que se nos dicen, porque debemos de conocer la palabra de Dios. Sobre todo hay algo muy importante: la iglesia tiene que aprender a desarrollar el discernimiento. Diga conmigo, el discernimiento. ¿Para qué, pastor? Para saber si lo que me dicen es de Dios o es solamente un sentimiento o una emoción de alguien. Yo les voy a decir mi propia experiencia. Muchas personas me han profetizado, me han dicho, le voy a decir una palabra de Dios, perfecto. Yo siempre tendré el corazón para oírlo respetuosamente. Siempre, a todas las personas yo nunca les he dicho no, simplemente los he escuchado con mucho respeto. Terminan de decirme lo que me van a decir, les agradezco lo que me dicen, pero inmediatamente yo voy a este libro. Porque toda profecía debe de coincidir con lo que está escrito aquí. No hay nada fuera de este libro. Este es el laboratorio de Dios donde todo lo que se dice tiene que ser filtrado. ¿Para qué? Para saber que lo que me están diciendo coincide con este libro. Y si coincide con este libro, yo diré que es palabra de Dios para nuestra vida. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 dice lo siguiente: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Eso quiere decir que la palabra profética no falla. Ahí va. Hoy tenemos algo y quiero explicarlo lo más que pueda. Por ejemplo, decimos, pastor, ese profeta es bueno. ¿Por qué? De 10 profecías, a 8 le atina, pastor. Yo quiero decirle, es un mal profeta. ¿Por qué, pastor? Porque si es un profeta de Dios, no debe de fallar ninguna. ¿Por qué? Porque un profeta dice lo que Dios dice, y Dios nunca falla. Otra vez, y Dios nunca falla. Por eso es muy importante entender qué es una palabra profética y qué es lo que Dios me tiene que decir a mí. Hace tiempo aquí en la iglesia, y estoy hablando de hace muchos años, una pareja venía y de repente se acercan conmigo y me dicen, pastor, fuimos a otra iglesia. Nos invitaron y fuimos a otra iglesia. Y ahí me dieron una palabra profética de que iba a ser pastora en una iglesia. Y yo me quedé así. Primero, ¿por qué anda yendo a otro redil? Pero bueno, pues ya fue. Le dieron una palabra profética que iba a ser pastora. Ah, órale, no pues. ¿Y usted sí lo creo, pastor? Sí lo creo. Bueno, está bien. Según fue a donde Dios la había llamado. Yo creo que pasaron como 3 meses. Regresó y prácticamente se estaba divorciando. Pregunto yo, ¿fue la voz de Dios? Otra vez, ¿fue la voz de Dios? No, no fue la voz de Dios. Pero nomás nos dicen, Jehová dice, y todos así como, no. Uno tiene que tener el corazón para discernir lo que me están diciendo. Dios no se enoja cuando tú dices, te voy a escuchar, pero voy a corroborar. Dios no se enoja con nosotros, porque no estoy dudando de lo que Dios me dice, simplemente quiero corroborar lo que Dios está hablando a mi vida. Entonces uno tiene que ser una persona que tenga conciencia que lo que le pueden decir le puede cambiar la vida, para bien o para mal. Yo de pronto me fijo, por ejemplo, que en las reuniones, y no estoy hablando de aquí porque aquí hemos tratado de ser ecuánimes. Yo me fijo que de repente en las reuniones pasan 20 personas y a todos les profetizan. ¿Cómo? ¿Qué acaso Dios es así? Dios no es así. Siempre Dios te dirá algo que quiere decirte a una persona específica, en un tiempo específico, en un momento específico, para algo específico. Hay personas que dicen, pastor, aquí hay un profeta, fórmense para profetizarles. No. Dios no trabaja así. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Le estoy enseñando y quiero que entienda una cosa. Quiero que entienda una cosa que le estoy diciendo. Aún lo estoy aconsejando para que hasta se cuide de mí.
¿Sí estoy siendo claro en lo que estoy diciendo? Porque si algún día yo le salgo con el choro, venga, Dios le dijo, usted va a decir, a ver, pastor, lo voy a escuchar con respeto, pero voy a ir a mi casa, me voy a poner a leer que lo que usted me dijo coincida con este libro. Y si lo que usted me dijo, aunque sea mi pastor, no coincide con este libro, Dios no habló. Aún de mí mismo los estoy librando. ¿Por qué? Porque usted puede entender cuando alguien lo quiere manipular. Y las manipulaciones nunca son buenas ni agradables. Por eso es necesario entender este tema. Yo, por ejemplo, me quedo así cuando dicen, pues hay un profeta, fórmense porque les va a profetizar. Primero, Dios no trabaja así. ¿Me está comprendiendo? A ver, porque los veo muy serios, o todavía la barbacoa no les hace digestión, o vinieron con hambre porque no les dieron de almorzar, o almorzaron mucho. Ahí va, ahí va. Dios no trabaja así. Yo nunca veo en la Biblia esas cosas. Dios no trabaja así. Entonces tenemos que entender cómo Dios trabaja sobre la vida. Tenemos que entender cómo Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso Dios dice, pondré mis palabras en sus labios y Él las comunicará, y Él les comunicará todo lo que yo les quiera decir. La palabra profeta en el original quiere decir un hombre inspirado por Dios. En otras palabras, nosotros no hablamos cualquier palabra, hablamos palabra de Dios. Hablar por inspiración divina, eso es lo que hace un profeta. Ahora, lo que no es un profeta, no es un adivino. ¿Me comprendió? Un profeta no es adivino. Hace tiempo venía aquí una persona que en su vida pasada practicaba la brujería. En su vida pasada practicaba la brujería. Y un día me abordó y estábamos platicando. Y yo veía que se me quedaba viendo y yo, es que me ve. Digo, se me queda viendo así. Hermana, ¿por qué se me queda viendo así? Es que estoy viendo su mente y estoy viendo todo. A ver. ¿Qué onda con eso? Pastor, es que en mi vida pasada yo practicaba la brujería y hacía esas cosas. Pues el Señor te reprenda. Porque ahora eso no lo puedes usar. Y a veces la gente lo confunde con que ahora eso se trasladó en un don de Dios. ¿Te está equivocado? Dios no trabaja de esa manera. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso la profecía no es una adivinación. El profeta no es el que, a ver qué sale. No, eso es algo delicado. El profeta no es un adivino, no es un agorero, no es un brujo, no es un pronosticador. Abimael Salas se equivoca. El viernes dijo que no iba a llover y llovió. Porque es un ¿qué? Es un pronóstico. Algo, una probabilidad. Y las profecías no son probabilidades. Las profecías es algo que si salió de la boca de Dios se va a cumplir. Entonces es importante entender que un profeta no es un adivino, no es un agorero, no es un brujo, no es un pronosticador. Alguien, ahora déjenme decir algo que no dije en la mañana. Diga conmigo, las profecías tienen que ver con el reino de Dios. Y esto es algo que se me pasó en la mañana, pero se lo quiero decir y bien claro a usted. Otra vez, las profecías tienen que ver con el reino de Dios. Mire, en toda mi vida espiritual o en todo el caminar con Cristo, yo me he dado cuenta de algo. Dios no te va a hablar, no le va a hablar al hermano Juan para decirle, Juan, péleme. Juan, te voy a hacer millonario. Juan, te voy a dar un carro del año. Juan, te voy a hacer esto. Juan, voy a hacer esto. Eso no es así. Si usted quiere una profecía para progresar, déjeme se la doy. Trabaje. Y ya. Claro, trabaje y Dios lo va a prosperar. Pero escúcheme, todos piensan que una profecía es para hablar de mí. No, Señor, desde que llegamos al reino de los cielos, ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. Y todo en mi vida tiene que ver con Cristo Jesús y su reino. Entonces, cuando entendemos qué es la profecía, no es una adivinación, no es
que ser agorero, no es brujo, no es alguien que pronostica algo. Es la palabra de Dios que se va a cumplir sobre nuestra vida. Por eso tenemos que estar seguros que es Dios el que está hablando a nuestra vida. Dentro de mi caminar con Dios he escuchado tantas profecías, he escuchado tantas cosas que se dicen y que la verdad en muchas de ellas ha sido un grave error. Miren lo que dice Deuteronomio 18, 20 al 22. ¿Por qué es tan delicada la profecía? Y el profeta, a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar. Por eso, escúcheme bien, no lo dije en la mañana, pero ahorita se me va a soltar la boca más de lo que se me soltó en la mañana. Escuchen, leo. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado. Todos aquellos hermanos que usted practicó la brujería, la hechicería y todas esas ondas, no lo confunda que es parte del reino de Dios. Y no venga como que antes usted era usado en esos talentos y que ahora los utiliza en el reino de Dios. Eso no es verdad. El reino de las tinieblas nada tiene que ver con el reino de Dios. Otra vez, el reino de las tinieblas nada tiene que ver con el reino de Dios. Si antes usted practicaba eso, eso debe de morirse en su vida. Otra vez, si usted antes practicaba la brujería, la hechicería, tenía una bola de cristal y hacía cosas y le hacía cosas y veía cosas, eso era antes. Ahora que usted vino a Jesús, las cosas viejas pasaron. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, usted que creía en los horóscopos se levantaba. ¿Qué eres? Leo. ¡Wow! Pastor, es que quiero consultar hoy mi horóscopo. Usted ya, su vida no depende de los horóscopos. Su vida depende de Dios. Porque todas esas cosas que antes practicaba, aquellos que tenían negocio, que iban y compraban la agüita milagrosa para que su negocio prosperara, para que no hubiera envidia, o usted le ponía una herradura en su negocio, o colgaba un, ¿cómo se llaman los? No, sí, pero ¿cómo se le llama? Ristra. A la ristra de ajos, usted la ponía para las malas vibras. Pastor, es que tengo eso por si las moscas. Todas esas prácticas deben de morir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos en Cristo Jesús. No necesito un amuleto que me cuide. Tengo al que todo lo puede, al que me protege. Y mi Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Conmigo está el Todopoderoso. ¿Alguien está comprendiendo? Cuando nosotros llegamos aquí, que empezamos a rentar aquí el área de Kiss Life, usted entraba por la puerta, no estaba por antes la puerta estaba por afuera, y usted entraba y había una pecera con agua, así en la parte de arriba. Y yo llegaba y es que raro, ¿por qué hay una pecera con agua? Hasta que un día le dije, a ver, quítenme eso. Y una hermana que en su vida practicaba eso. Pastor, es que eso lo ponen para las malas vibras, pastor. Y yo, ay, padre, yo espero que usted no tenga una herradura en su casa, 2 ristras de ajos, por si falla una y está la otra. Espero que no tenga una pecera con agua así para las malas vibras. Espero que usted no eche de esos aromas para espantar los malos espíritus. Yo espero que usted se haya alejado de todo eso que no es agradable delante de Dios, porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora pensamos y vivimos de otra manera. Entonces, escuche, por eso es importante esto. Cualquier profeta que profetizare en nombre de otro Dios. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo un profeta de Dios, pero que le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre? Es peligroso. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener la conciencia y saber qué es una profecía y qué no lo es. Y nosotros aceptar lo que Dios quiere que aceptemos y rechazar lo que no tenemos que aceptar. Tal vez digas en tu corazón, escucha esto, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Él mismo le está diciendo, bueno, ¿y cómo sé que la palabra profética va a seguir de Dios? Ahora, ¿me deja decirle otra cosa?
Este es gratis, hombre, no me tiene que pichar unos tacos ahorita al salida, ni un pollo loco que me gusta. Por ejemplo, muchas personas, no, es que si el profeta te maldice, te va a ir mal. Mire, mientras no me maldiga Dios. Y yo quiero decirle algo, todos aquellos que amamos a Dios, no estamos aquí para maldecir a nadie. La gente nos puede maldecir, nos puede aborrecer, nos puede insultar, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, jamás va a maldecir a nadie. Porque nuestra vida Dios la hizo para poder bendecir y ser de bendición para otros. Así es que ni un pastor ni profeta, nadie tiene el poder de maldecir a nadie. Porque si Dios no te maldice, nadie te puede maldecir. ¿Me está comprendiendo? Por eso es importante entender, porque hay personas profetas de estos tiempos que si tú no haces esto, si tú no me das tu carro, Dios va a traer pobreza sobre tu vida. Y tu atole, ¿de qué lo quieres? Te voy a traer un carro pero de paletas para que se te quite. Y la gente es manipulada. La gente es manipulada. Porque al oír profeta parece que oyen un Dios. Y yo quiero decirle que eso está totalmente equivocado. Uno tiene, por eso yo quiero preparar a la iglesia y quiero que la iglesia entienda, sepa, comprenda en base a la Biblia, quién es un profeta. Y aunque sea un profeta, lo que él me está diciendo nada tiene que ver con él, tiene que ver con Dios. ¿Estamos siendo claros? Por eso es muy importante, quiero seguir leyendo. Dice, tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que el tal profeta habló con. Eso quiere decir que toda palabra profética se cumple. Otra vez, toda palabra profética sí se cumple. Entonces nosotros tenemos que entender cuando Dios de verdad habla nuestra vida. Ahora, ¿por qué el profeta debería de morir si no se cumple? Porque es una sentencia dura. ¿O no? Es una sentencia dura. Si el profeta habla y lo que dijo no se cumple, el tal profeta debe. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento la cosa era tan difícil y tan dura? Bueno, Éxodo capítulo 20, verso 7 nos da la respuesta. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Por eso nosotros los cristianos necesitamos tener cuidado cuando decimos, Dios me dijo. ¿O no? Necesitamos tener cuidado cuando decimos, hermano, ven, Dios me dijo que te diga. Tenga cuidado, porque no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces uno tiene que saber cuándo decir el nombre de Dios. Ahora, algunos hacen esto por si las moscas. Bueno, tengo un sentir en mi corazón. No, Señor. No. Nosotros tampoco nos basamos en sentir. Nos basamos en creer y en lo que Dios habla. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, no tomarás en vano el nombre del Señor. Cuando uno dice, es que hermano, Dios me dijo que te diga, tenga cuidado. No podemos usar el nombre de Dios otra vez, no podemos usar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. O sea, es una responsabilidad decir Dios me dijo. Es una responsabilidad decir Dios me habló. Yo siempre les digo a la iglesia y pongo este ejemplo. Hace algunos meses o quizás ya el año, un miércoles estaba terminando de predicar y Dios me habló. Cuando estaba acabando de predicar, Dios me habla y me dice, aquí hay una persona que está pasando una enfermedad. La enfermedad, dijo Dios, yo la aproveché para regresarle al camino porque se apartó del camino. Y ella hoy vino por primera vez después de muchos años de no pisar una iglesia, porque ella era creyente. Y yo lo dije en el púlpito. Dios me dice esto y esto y esto. Y la gente pasó al altar. Y cuando estaba hablando, Dios me dice, es ella. Dios me dijo quién era. Obviamente yo no la iba a exhibir porque no es bueno. Simplemente dije, esa persona yo quiero que levante su mano y me deje orar por ella porque Dios me dice que lo tengo que hacer. La persona no levantó su mano por pena, por lo que usted quiera, no la levantó. Pero yo ya sabía quién era.
Termina el culto, bajo, y cuando bajo la persona se me acerca y me dice: pastor, esa persona soy yo. Tengo muchos años de que me alejé de Dios. Tengo cáncer agresivo. Y hoy vine por primera vez a la iglesia buscando reconciliarme con Dios. Y le dije: bueno, Dios te habló a ti. Yo sabía que eras tú. ¿Me dejas orar por ti? Sí, oramos por ella. Regresó, siguió viniendo a la iglesia. 2, 3 meses después me dice: pastor, me volvieron a hacer análisis. No tengo cáncer. Desapareció. Y yo voy a seguir al Señor. Gloria a Dios por eso. Empezó a venir su esposo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Pero uno tiene que tener responsabilidad cuando dice: Dios me dijo. Uno tiene que tener esa responsabilidad increíble cuando decimos: Dios habló a mi vida. Por eso, toda palabra profética que sale del corazón de Dios se cumple. Tarde o temprano se va a cumplir, porque Dios no falla. Y eso es algo que todos debemos de entender. Ahora, la profecía, por eso, no es una adivinación. No adivinamos. Nosotros los cristianos no adivinamos, porque no podemos usar el nombre de Dios en vano. Entonces, iglesia, yo quiero que tengan mucho cuidado. Yo quiero que cuando usted escuche una prédica en internet, donde sea, es más, inclusive alguien que pueda venir aquí a predicar y que de pronto haga esas cosas, yo quiero que la iglesia entienda, esté doctrinada y sepa qué hacer y cómo hacer. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que nada confunda nuestro corazón. Ahora, si usted me pregunta: pastor, entonces usted me está diciendo que Dios no habla. No, Dios habla al corazón. Claro que Dios habla, y Dios sigue hablando el día de hoy. Pero uno tiene que tener el suficiente discernimiento para saber cuando Dios habla a nuestra vida. Y para entender esto, vamos a leer Primera de los Reyes, capítulo 22. Hoy va a leer más Biblia que en todo el mes. Ahí va. Póngale mucha atención a este relato. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 37. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año, que Josafat, descendió al rey de Israel. Recuerde que los reinos estaban divididos. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla en manos del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como... Dijo luego Josafat al rey: yo te ruego que consultes hoy la palabra. En otras palabras, Josafat le dice: no, espérame, yo te acompaño, pero no vayas a la guerra si no consultas primero a Dios. Consulta a Dios en lo que vas a hacer. Y escuche esto. Entonces, el rey de Israel reunió a los profetas como... Otra vez, como... ¿Qué les recuerda 400 profetas? Los que leen la Biblia. Lea más seguido la Biblia. Dice: como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová le entregará en manos del rey. ¿Cuál fue la profecía? Sube porque vas a ganar. Va a ser algo increíble lo que va a hacer. Pero escuche. Y dijo Josafat: aún hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual... Pregunta: ¿Josafat creyó? Otra vez, ¿Josafat creyó? Pero eran profetas y eran 400. Le voy a hacer una pregunta. Si más de 10 personas le profetizan y le dicen lo mismo, ¿usted cree? Sea honesto. Si más de 10 personas le dicen lo mismo, ¿usted cree? Otra vez, ¿usted cree? Yo creo que la mayoría de nosotros decimos que sí, porque ya son muchos, pastor, que me están confirmando lo que Dios me está hablando. Pero hay que tener cuidado. Por eso diga conmigo: el discernimiento. Escuche. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová lo entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? Y el rey de Israel respondió a Josafat: escuche, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza
Bien, y el problema con los profetas hoy es que te dicen lo que quieres oír, no lo que necesitas oír. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que hay cosas que nosotros quisiéramos oír, pero hay cosas que necesitamos oír. Y Dios siempre nos llevará a decirnos lo que necesitamos oír. El rey decía: sabes que hay uno, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se habían hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta... No, qué padre profecía, qué padre profecía. Todos dirán: no, pastor, qué bueno, Dios está hablando, pero ahí le va. Y todos los profetas profetizaban de la... Otra vez, de la... No pierda esa parte, por favor. De la misma manera diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno. Déjame decirle algo, hermano: un profeta de Dios nunca se vende. No, va otra vez. Un profeta de Dios nunca se vende. Otra vez. Un profeta de Dios nunca se vende. ¿Qué es lo que querían hacer con Micaía? Todos los 400 están diciendo cosas buenas. Tú vas a ir y vas a hablar cosas buenas, porque si no, te las vas a ver conmigo. Escuche. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen. Y Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová lo entregará en manos. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre? Pero ahí les va la pregunta: ¿le dijo lo que él quería oír? ¿Sí o no? A ver, los que me están poniendo atención, ¿le dijo lo que él quería oír? ¿Sí o no? Sí, le dijo lo que él quería oír. Pero ahí les va: el rey sabía que faltaba algo. El rey sabía que faltaba algo que sus profetas no le querían decir, porque era una palabra difícil para él. Entonces, el rey se enoja porque le dice: ya ves, siempre me profetiza mal. Entonces él dijo, y ahí le va la profecía: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal? Entonces él dijo, el profeta: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba? Y ¿qué no le querían decir? Otra vez, ¿qué no le querían decir? Que iba a morir. Escuchen: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otros decían de otra. Estamos hablando que Dios en su trono juntó a todos para ver cómo le hacían. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él respondió: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos. ¿Cómo? Seré espíritu de mentira en boca de todos. Ahora, déjeme decirle algo, porque eso se trata de aprender. ¿Cómo un profeta puede volverse mentiroso? Porque la Biblia dice: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Y se cumplió. Porque un profeta
deja de ser verdadero y pasa a ser falso. Porque eso le pasó. Perdió el discernimiento. Cada profeta perdió ¿qué? El discernimiento espiritual para darse cuenta que no estaban actuando de acuerdo a lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de ellos. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Miqueas en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Y eso sucedió años más después. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Miqueas y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galá. Y el rey de Israel, ponga atención, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré. Yo me voy a disfrazar. No sé, se disfrazó de Shrek o no sé de qué, pero se disfrazó de algo. Escuche, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. ¿A quién querían que mataran? Vamos a engañar a la gente, porque aquí lo vamos a entender. Mas el rey de Israel, de Siria, había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino suba solo contra. Porque en ese tiempo, en las batallas de ese tiempo, si moría el rey, todos se rendían. El objetivo era matar, para que todos. Por eso era la instrucción: esos 32 hombres fuertes van a buscar al rey para matarlo, y que todos en automático se rindan. Escuche, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, porque el objetivo era acá. Escuche, y un hombre disparó su arco al ver que cae a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de las armaduras, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había reciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde, ¿qué le pasó? ¿Se cumplió la palabra de Dios? Escuche. Y la sangre de las heridas corrían por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultado el rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los ¿quién se comió el cuerpo de Jezabel? Los perros. Mire qué cosa tan interesante. Escuchen. Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que había hablado Jehová. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Mire lo que dice Jeremías 14:14. Y el Señor me dijo: eso que los profetas anuncian en mi nombre es una mentira. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Lo que ellos anuncian es una visión falsa, una adivinación. De su mente sacan palabras huecas y engañosas. Por eso yo quiero decirle a la iglesia: no porque un profeta te diga algo es palabra de Dios. Es como, por ejemplo, y a lo mejor aquí me voy a llevar a muchos de calle, pero yo no creo, soy un pastor que no cree en que si yo le digo a usted: hermano, traiga 1,000 pesos al altar, y Dios va a hacer un milagro en su vida.
Dios no se vende. Yo quiero que entienda algo, Dios no se vende. Otra vez, Dios no se vende. Eso es una vil mentira. Todos aquellos que apoyan Enlace, mande $100 y Dios le va a contestar algo. Usted está desperdiciando su dinero, porque a Dios no se le convence con dinero. ¿Me está escuchando usted lo que le estoy diciendo? Otra vez, ¿me está escuchando lo que le estoy diciendo? Dios no se compra con dinero. La gente dice, bueno, pastor, pues yo le traigo una ofrenda al Señor para que haga algo. No. A Dios nadie lo condiciona, porque Él es el Señor. ¿Me está comprendiendo? Por ello, ¿cuál es hoy la manipulación? La manipulación es querer sacarte el dinero. En esta iglesia haremos todo lo que sea para evitar eso. Yo no creo en esa parte. No creo que usted tenga que traer dinero al altar para que Dios haga algo en su vida. Yo no creo en eso. No lo practicamos en esta iglesia. Pero también le digo a la iglesia, no caiga en esos juegos, porque Dios le ama a usted, no a su dinero. ¿Me comprendió? Dios le ama a usted, no a su dinero. Y es importantísimo comprender esas cosas. Mire lo que dice Miqueas. Miqueas es algo interesante. Miqueas 3:11. Sus jefes dictan sentencia a cambio. No, léalo. Para que vea que no son inventos del pastor. 1, 2, 3. Hermano, ven, voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que Dios te sane, pero me vas a tener que dar algo. No, Señor. Dios no trabaja así. Iglesia, entiéndame, Dios no trabaja así. La Biblia dice, sus jefes dictan sentencia a cambio del soborno. Sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas. De repente la gente de aquí me dice, pastor, me voy a casar. ¿Cuánto cobra? Aquí no cobramos. ¿Cómo te voy a cobrar por casarte si tú eres parte de la iglesia? Si tú diezmas y ofrendas aquí y apoyas, ¿cómo te voy a cobrar? Yo aquí no cobro. No cobramos. No bautizamos. ¿Cuánto cobra por bautizar un niño? No, aquí no bautizamos niños. ¿Cuánto cobra por casar, pastor? ¿Cuánto cobra por una quinceañera? Nada. Aquí no se cobra absolutamente nada. Yo no entiendo por qué la gente de repente llega con esas ondas aquí. Hace tiempo venía una pareja aquí. ¿Les gusta el chisme? Hace años venía una pareja aquí y de repente me dicen, pastor, vamos a cumplir el primer año de casados. Y en la otra iglesia me dijeron que al primer año de casados yo tenía que traer ciertas onzas de oro. ¿Qué? Sí, pastor, y yo como lo prometí en el altar, no quiero que Dios me maldiga y necesito traer esas onzas de oro, pastor, porque no quiero que Dios me maldiga. Yo lo prometí en el altar el día que me estaban casando. Y yo, mire, si yo he sido otro, Benito, que te necesito. ¿O no? Claro. Pero mira, ¿cómo que cuántas onzas me vas a traer? A ver, ¿de qué me hablas? Ya me explicó lo que le enseñaba en su iglesia. Le digo, a ver, hermano, no, está equivocado. Tú no tienes que traer nada. Entonces, pastor, ¿no me va a caer la maldición del chango maromero? No te va a caer ninguna maldición. Seguro, pastor, seguro, porque ahí me dijeron que si yo no traía las onzas me iba a caer la maldición. No te va a caer nada. Por favor, o sea, hay que dejar esas cosas. Que yo no sé por qué la gente no lee la Biblia. Si usted leyera más la Biblia, se daría cuenta que en muchas cosas, se los digo, en muchas iglesias lo sobornan porque no lee la Biblia. Y luego la gente sale, es que en esa iglesia me robaron. No, su ignorancia. Sus jefes dictan sentencia a cambio. Sus sacerdotes cobran por impartir. Y sus profetas, ¿qué palabra utilizó el Señor? Otra vez, ¿qué palabra utilizó? Adivinan. A cambio de dinero. Por eso cuando una persona le diga, voy a orar por ti, pero necesitas darme algo. No, Señor. Dios jamás pide nada a cambio. Lo único que pide es tu corazón.
Así es que, por favor, iglesia, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que entender las cosas y no ser víctima. Mire qué interesante, porque de verdad yo le estoy enseñando a cuidarse aún de mí mismo. ¿Me comprende eso? Yo le estoy enseñando la importancia de no caer en charlatanería, porque aún dentro de las iglesias hay charlatanería. Y eso es más claro que nada. Y sus profetas adivinan a cambio de dinero y se apoyan en el Señor cuando dicen: no es verdad que el Señor está. Peor, escúcheme. Cuando hay milagros, la gente se aprovecha. Los falsos profetas, los falsos pastores, cuando hay milagros se aprovechan. Porque la gente, por ver un milagro, quiere dar hasta lo que no tiene. Y yo te quiero decir, Dios jamás te cobrará por un milagro. No. Yo no sé si la iglesia está así porque: ay, pastor, ya me transearon en otra iglesia. Pues su bronca, sí. O porque está sorprendido que yo le enseñe eso, porque nunca lo había entendido. Pero Dios jamás te quitará tu dinero, tu casa, tu carro a cambio de algo. ¿Me está comprendiendo? Otra vez, ¿me está comprendiendo de verdad? Dios jamás te quitará tu casa, tu carro, tus propiedades a cambio de algo. Eso no existe. Dios es bueno y Él quiere hacer su obra en nuestra vida. Entonces, cuando uno empieza a entender estas cosas, ¿sí? y se apoyan en el Señor cuando dicen: no es verdad que el Señor está entre ningún mal nos. Pero eso no es verdad. Por eso hay que poner atención. Ezequiel 13:7. No es verdad que cuando dicen: el Señor lo ha dicho, sin que yo lo haya hablado, sus visiones resultan falsas y sus adivinaciones son. Cuando un profeta dice una palabra que no salió de la boca de Dios, no se llama profecía, se llama. Gracias por ponerme atención. Otra vez. Cuando un profeta dice una profecía que no salió de la boca de Dios, ¿cómo se llama? Adivinación. No es una profecía. Por eso es muy importante entender y poder separar todas las cosas. Ezequiel 13 del 1 al 3, por favor. La palabra del Señor vino a mí. Escuche esto, escúchelo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo del hombre, profetiza. ¿Contra quién? ¿Cómo? Hijo del hombre, profetiza contra los que profetizan. Ah, caray, algo está mal. Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Según ellos profetizan, pero sus profecías son producto de su propio. Diles que oigan mi palabra. Diles que yo, su Dios y Señor, he dicho: ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna. Cuando tú dices: pastor, Dios me dijo que me fuera de esta iglesia, y no es cierto, ten cuidado. Pastor, Dios me dijo que hiciera esto y no te lo dijo, ten cuidado. Ten cuidado. Porque no podemos usar las cosas de Dios en vano. Quiero terminar. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es, pastor? Segunda de Pedro 1:19 al 21. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como Pedrito, apaga todas las luces y que nadie se me asuste. Es que por eso el Salmo 119:105 dice: ¿lámpara qué? Ahí va. ¿Para qué quiere una lámpara en los pies? Otra vez, ¿para qué quiere una lámpara en los pies? Para saber dónde. La Biblia dice: además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una. Y lámpara es a mis. Esta palabra me dice si voy a pisar bien o voy a pisar mal. El que no conoce esto hierra el camino. El que no conoce esto tiene la oportunidad de resbalarse, de caer y de hundirse, porque no entiende que la palabra es ¿qué?
Una lámpara, ¿dónde? A mis pies. Donde Dios quiere que el paso que dé sea firme, sea sólido, sea estable. Dios no quiere que el paso que dé esté a la deriva. Por eso la Biblia es una lámpara, ¿qué? A mis. Pero también dice que es una. ¿Cuántos han visto las películas esas, no sé, de vaqueros, donde entran al monte o entran a una cueva y agarran una? ¿Para qué es la antorcha? ¿Alumbrar qué? La lámpara es para ver a los, y la antorcha para ver el camino por donde voy. Entonces la Biblia dice, el Salmo 119, 105, la palabra es una lámpara para ver dónde piso, pero también es una antorcha para ver el camino que estoy siguiendo. Por eso es importante lo que la Biblia enseña. Contamos con la muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra. Otra vez, que alumbra. Porque esta palabra profética me revela el sentir de Dios, que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré, porque esta palabra me va a guiar, me va a orientar. Aunque esté en medio de lobos, yo los voy a identificar, porque su palabra me enseña a identificarlos. ¿Me está comprendiendo? Que cuando alguien me tire una palabra profética, lo voy a escuchar con respeto, pero voy a llegar a mi casa, voy a consultar esta palabra que es bueno atender, porque es una antorcha en la oscuridad. Si lo que me dijeron me lleva hacia un camino equivocado, esta palabra me lo va a decir. Si lo que me dijeron me lleva a un camino correcto, esta palabra me lo va a confirmar. Por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, hasta que en la oscuridad, hasta que dígalo, ¿hasta qué? Ahí le va, se lo explico. Hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga. ¿Sabes hasta cuándo esta palabra va a ser efectiva? Hasta que Cristo venga. Esta palabra es efectiva hasta el día que Cristo venga. Es más, y la Biblia dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero este libro no tiene fecha de caducidad. Sigue vigente por los siglos de los siglos, porque es la palabra de Dios. ¿Alguien lo está entendiendo? Si hay algo que no va a caducar, si hay algo que no está sobre este libro, escúcheme, nada está sobre esto. Todos estamos debajo de Él, porque es nuestro guía, nuestra brújula en el camino. Por eso el Señor dijo esto, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de nada, porque la profecía nunca. Otra vez digan, ¿nunca qué? Eso quiere decir que yo no controlo la profecía me controla a mí. Yo no digo cuándo profetizar, Dios me dice cuándo lo debo de hacer. La profecía no está a mi disposición, yo estoy a la disposición de la profecía. Pero hoy la gente esa palabra no la entiende. Por eso es bueno esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron porque cuando hay una palabra profética, Dios sostiene lo que dice. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso es tan importante conocer y entender la palabra del Señor. Por eso 2 Timoteo dice lo siguiente: toda la Escritura, diga conmigo, toda la Escritura es que, ¿qué dijimos que era una profecía? ¿Una inspiración? ¿Una inspiración? ¿Sí o no? Entonces la Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, porque todo fue inspirado por Dios. Ahora, la última, la Biblia es el laboratorio de Dios donde toda profecía debe de ser analizada. Diga conmigo, la Escritura
Es el laboratorio de Dios. Donde Dios mete todo, y empieza la palabra de Dios a ver si es falso, si es verdadero. Dios le empieza a poner el líquido que dice si es oro o no es oro, si es plata buena o es plata chafa. Dios empieza en la escritura, Él empieza a poner todos los ingredientes que van a descubrir lo falso de lo verdadero. ¿Por qué? Porque esta palabra es el laboratorio de Dios, donde si la profecía sale bien, Dios habló. Pero si la profecía no coincide con este libro, es una profecía falsa. Porque este libro es el laboratorio de Dios para todo lo que tiene que ver con su obra. Por eso yo le insisto a la iglesia, bajito, yo le insisto a la iglesia: venga a aprender, venga a enseñar, métase a las enseñanzas, aprenda aquí, aprenda allá. ¿Por qué? Porque es la única manera de conocer y escúcheme, de no ser engañado. De no ser engañado. La única manera de poder tener algo que nos haga entender que no vamos a ser engañados es el conocimiento. Es esta antorcha que alumbra en la oscuridad. La única forma de librarme de los lobos, de los falsos profetas, de las falsas profecías, es saber lo que Dios dice. Y cuando yo lo hago, cuando yo entiendo eso, Dios empieza a hablar a mi vida. Yo tenía aproximadamente 14, 15 años de edad. Estábamos en una ciudad de Chihuahua que se llama San Juanito, Chihuahua. Estábamos en una campaña de 10 días. El pastor, que era mi pastor, en esas campañas él estaba en una traila, en una casita rodante. La ponía afuera de la casa donde nos hospedábamos, porque en esos 10 días él se la pasaba orando y ayunando, retirado de todo. Y así era la vida de él. Salía a comer a veces y salía solamente a la reunión para predicar y regresarse a la traila, y prácticamente no lo veíamos durante el día, solo cuando predicaba o cuando comía, que era raro. Una mañana su esposa me manda a hablar, San Juanito, Chihuahua, y me dice: Pepe, mi esposo quiere hablar contigo. Y cuando él nos hablaba era para regañarnos. Yo dije: ¿y ahora qué hice mal? Voy muy temprano, él estaba en la traila sentado en el piso. Subo, me dice: siéntate, Pepe. Y empezamos a platicar acerca de la campaña. De pronto la traila estaba debajo de las ramas de un árbol por la sombra que producía. La traila obviamente era de lámina y todo eso. Entonces de pronto era caliente. Estaba debajo de un árbol. Cuando estábamos platicando él y yo, de repente las ramas empiezan a mover fuertemente y no hacía aire, no había aire. Cuando él oye las ramas rozando la lámina, me dice: Pepe, tírate al piso y adora. Los dos nos tiramos al piso de la traila y empezamos a adorar a Dios. En ese momento sentimos cuando el aire que movía la rama se metió por una de las ventanas de la traila. Aquella casa, esa pequeña casita o cuartito se llenó de una presencia gloriosa en nuestra vida. Sentíamos que los huesos se nos querían salir. Era tan real aquello que sentíamos él y yo. De pronto me pone las manos encima y su voz cambió y me dice: así dice Jehová sobre tu vida. Y empezó a decirme cosas increíbles que Dios iba a hacer conmigo en un futuro. Cuando él termina de hablar, de profetizarme, me dice: dice Dios que no digas nada de lo que él te acaba de decir. Tanto fue que ni aún mi madre sabía lo que Dios me había dicho. Años después, aproximadamente, no sé, 20, 25, 30, 35 años, no lo sé, voy a la fe. Yo era de los conferencistas del cara a cara. En la fe chica, algunos saben lo que me refiero cuando hablo de la fe chica. Se acabó el cara a cara un sábado por la tarde y un pastor de Saltillo me dice: tu conferencia me bendijo mucho la vida y quiero orar por ti. Sí, pastor, claro, me bendice que alguien ore por mí. Ese hombre, mientras todos estaban recogiendo ya porque se había acabado el cara a cara, ese hombre me pone las manos y ora por mí. Y cuando empieza a orar por mí, él dice: así dice Jehová. Y me empezó a decir lo que hace 30, 35 años me dijeron, las mismas palabras. Y cuando yo escucho eso, mi corazón se quiebra, porque nadie sabía lo que Dios me había dicho. Nadie, ni mi propia madre, ni mi esposa lo sabía. Nadie, porque Dios fue claro conmigo: no lo digas a nadie.
Después de más de 30 años, ese hombre empieza a decirme las mismas cosas y me dijo: esto te lo dije hace mucho tiempo. Y termina ese hombre diciéndome: Dios dice que está por terminar su obra en tu vida. Yo me quedé pasmado. Mi corazón se quebrantó por toda la palabra que Dios le había dado. 6 meses después me mandan a Juárez. Y aquí inició lo que hace 30 y tantos años Dios habló a mi vida. Y déjeme decirle algo. Lo que está pasando todavía no es nada con lo que Dios dijo que iba a suceder en este lugar. ¿Por qué? Porque es una palabra que salió del corazón de Dios. Este resultado no es porque seamos tan buenos en lo que hacemos, es porque Dios ya tenía planes sobre este lugar y sobre esta casa y sobre esta ciudad y sobre ustedes. Dios ya tenía planes. En otras palabras, escúchenme, muchos de ustedes antes de que nacieran, Dios ya había planeado algo sobre tu vida. Antes de que vinieras a este mundo, Dios había hablado y me había dicho: voy a hacer cosas en Juárez. Muchos de ustedes no sabían lo que les esperaba, pero había una palabra profética de Dios que decía: voy a bendecir esa ciudad y van a suceder cosas grandes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios salió del corazón de ese Dios bueno y maravilloso. Y aún falta por ver mucha gloria de Dios en esta casa. Alguien tiene que adorar a Jesús.